Hay un mensaje sencillo que puede cambiar tu vida. Hay un mensaje que si lo recibes y lo aceptas, puede transformar tu vida hoy y puede darte vida eterna. Hay un mensaje que te da vida, que te da esperanza y le da propósito y significado a tu vida. Y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Es el más grande mensaje en todo el mundo. Son las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo quiero contarles acerca de Jesucristo el día de hoy. Yo quiero contarles acerca de su mensaje, el mensaje que Él predicó y el mensaje que Él espera que sus seguidores también prediquen. Estas buenas noticias, este mensaje del Evangelio, como lo llamamos, es que es a través de Jesucristo solamente, solo a través de Jesús, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Es solamente a través de Jesús que tú puedes tener vida eterna. Es solamente a través de Jesús que tú puedes obtener una relación con Dios, una relación con tu Creador. Y yo estoy aquí porque he experimentado la obra de Jesucristo en mi propia vida. Y millones de otras personas también pueden decir lo mismo. Millones de personas a través de la historia han experimentado a Jesucristo personalmente, íntimamente. Él ha afectado al mundo más que cualquier otra persona en toda la historia de la humanidad. Y tal vez se preguntan, ¿qué es tan especial de Jesús? ¿Por qué es Jesús tan único en la historia? ¿Por qué solamente Él es el único que puede perdonar mis pecados? ¿Por qué es Él la respuesta? Bueno, algunos han visto la vida de Jesús y han dicho de que, bueno, si era especial, Él era único debido a su habilidad de hacer milagros. O nos hacen entender de que Él sanaba enfermos y también que resucitaba a los muertos. Se ha dicho antes que Él era único en la historia porque Él podía afectar lo físico. Pero esto no es lo principal que hace a Jesús único. Ha habido personas a través de la historia que también han hecho milagros. De hecho, Jesús le dijo a sus propios discípulos que ellos harían más grandes milagros que Él hizo. Su legado, lo que Él dejó detrás, no era de ser alguien que hacía grandes milagros o del que sanaba a las personas. Otros han creído que Él era especial en la historia porque Él tenía carisma. Porque Él tenía una habilidad, dicen ellos, de persuadir a las masas, a las multitudes. Él era un carpintero pobre, pero podía hablar con gran autoridad y podía venir delante de una audiencia, atraer a la gente. Y debido a eso, ellos dicen que Él fundó esta gran religión. Pero esto no es cierto. Miren el fin de la vida de Jesús. A Él lo dejaron solo. Lo rechazaron por las multitudes que antes lo siguieron. ¿Dónde estaban las grandes multitudes que Él había persuadido cuando Él estaba colgado en esa cruz? Aún sus propios discípulos, las personas que habían caminado más cerca con Él, lo habían traicionado. Lo dejaron solo, lo golpearon, lo rechazaron, se burlaron de Él y allí lo dejaron colgado en una cruz. No fueron los milagros que Él hizo que lo hacían único, otros han hecho milagros. No fueron las multitudes que Él había afectado tanto. La mayoría de ellos lo terminaron rechazando. Lo que hace a Jesús único en la historia, lo que lo separa de cualquier otra persona que ha vivido antes, la razón por la cual Jesús es la respuesta para ti y para mí hoy, es debido a su mensaje. El mensaje que Él predicó, que Él, solamente Él, llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. Él vino del cielo, Él nació como un hombre, Él vivió como tú y yo estamos viviendo. Y luego Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados muriendo en esa cruz. Él se convirtió en el criminal por ti y por mí, a pesar de que Él vivió una vida perfecta. Él fue la primera persona en la historia en decir que solo Él puede perdonar pecados.
de que nuestros pecados no serían perdonados, no debido a nuestras obras o lo que nosotros haríamos, sino por lo que Él hizo. Él fue la primera persona en decir de que es el camino para la vida eterna. Él fue la primera persona en decir que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, nuestro Creador, sino a través de Él. Y es a través de Él y solamente a través de Él que nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Jesús puede perdonarte? Tal vez te preguntas, ¿cómo es que esto que Él dijo es verdad? Bueno, escuchen a las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas, capítulo 24, comenzando en el versículo 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, refiriéndose a sí mismo, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Jesús dijo de que era necesario que Él padeciese y luego resucitase de los muertos al tercer día, porque era necesario. ¿Cómo es que el sufrimiento de Jesucristo en el Calvario, en la cruz del Calvario, puede darnos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos y de que nuestros pecados fuesen perdonados? Bueno, la respuesta a esta pregunta puede encontrarse en una historia maravillosa que yo escuché recientemente. Es una historia acerca de una misionera, una cristiana, una seguidora de Jesús que había sido criada en la nación de Irlanda y luego fue a otro país muy lejano, lejos de su hogar. Fue a Asia. Esta mujer joven se llamaba Amy Carmichael. Ella fue a la India y comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero eventualmente ella fue guiada para comenzar a recibir a niñas pequeñas que necesitaban ser rescatadas de situaciones horribles. Entonces ella fundó un orfanato y comenzó a criar a estas niñas pequeñas como sus propias hijas. Las adoptó. Bueno, ellas a veces necesitaban disciplina debido a las cosas malas que hacían. Y donde Amy Carmichael creció en Irlanda en esos días, la manera en que la mayoría de los padres y aún las escuelas disciplinaban a los niños era que tomaban una pequeña regla y golpeaban las manos de los pequeños niños cuando ellos necesitaban corrección, ya sea por algo malo que hicieron. Así era que corregían en ese entonces y así corregía Amy Carmichael a sus hijas adoptivas. Hubo un día en el cual una de sus hijas dijo una mentira, entonces ella cargó a la pequeña niña, estaban delante de un espejo y le pidió que extendiera las manos. Esta pequeña niña estaba a punto de sentir el dolor de esos reglazos en sus manos, pero de repente ella notó que su madre adoptiva, ella extendió su mano también. Y Amy Carmichael, en lugar de golpear a la pequeña niña en las manos, ella comenzó a golpear sus propias manos. Ella comenzó a golpearse con la regla ella misma. Y le dijo a esta pequeña, tú mereces el castigo debido a la mentira que hiciste, pero yo llevaré el castigo por ti. Y eso es lo que Jesús hizo. Cuando Él murió en la cruz, sufriendo, Jesús llevó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Él sufrió por nosotros. Y en ese entonces, esta pequeña niña no entendía realmente. Lo único que ella sabía es que ella se salvó de la disciplina, que ella no tuvo que sufrir. Y de alguna manera y por alguna razón, su madre adoptiva llevó el dolor en lugar de ella y estaba agradecida y ella se fue a jugar. Pero años después, cuando ella creció, se recordó de ese evento, de ese momento. Y ella se volvió una seguidora de Jesús. Ella comprendió el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que Jesús sufrió en lugar de nosotros. El Evangelio de Jesucristo puede ser entendido solamente cuando reconocemos primero que debe haber un castigo, debe haber sufrimiento debido a las cosas malas que nosotros hemos hecho. Si yo quebranto las leyes en cualquier nación del mundo, hay un castigo que debe ser pagado por los crímenes que yo cometa.
Aún si yo no hiero a nadie, hay personas que están en la prisión el día de hoy que nunca hirieron a nadie, pero siempre tienen que pagar las consecuencias por los crímenes que ellos han cometido. Así es con Dios. Dios es un juez justo y debe haber un castigo cada vez que nosotros quebrantamos sus leyes. Verán, Dios estableció leyes para nuestro bien, para el bien del mundo. Él dijo, no cometerás adulterio. Por amor a las familias, por amor al orden y a la moralidad. Él dijo, no mentirás. Dios es un Dios de verdad. Las mentiras causan heridas. Las mentiras rompen relaciones y aún ocasionan guerras a través de la historia. Verán, cada una de las leyes de Dios que nos ha dado es para el bienestar del mundo. Y cuando tú y yo quebrantamos esas leyes, significa que debemos ser castigados debido a eso, así como somos castigados por quebrantar las leyes en cualquier país del mundo. Y la penalidad de nuestros crímenes es una prisión llamada el infierno. Es un lugar de tormento eterno donde la ira de Dios es vista. Dios es santo, infinitamente justo. Y nosotros estamos destinados a enfrentarnos a esa ira. Pero así como Dios es justo, también es muy amoroso. Así como nosotros no podemos entender cuán justo y cuán santo es Dios, tampoco podemos entender cuán amoroso es Dios. Él nos ama con un amor eterno. Jesús te ama con un amor eterno. Te ama tanto que Él estuvo dispuesto a llevar sobre sí mismo tu castigo. Un día nosotros estaremos delante de Él. Todos estaremos delante del juez justo un día. Y habrá aquellos que estarán delante de Él como criminales y ellos van a ser sentenciados a la prisión. Y luego habrá otros que vendrán delante de Él. Y ellos serán inocentes, porque sus pecados, porque sus crímenes habían sido puestos sobre Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió, descendió al abismo por 3 días y 3 noches y luego resucitó de entre los muertos. Y para cualquiera que cree en Él y se arrepiente y se aparta del pecado, sus pecados son perdonados. Así como esa madre, Amy Carmichael, llevó sobre ella misma el castigo que esa pequeña niña merecía, así Jesús llevó sobre Él tu castigo. Él solo lo pudo hacer porque era perfecto, porque Jesús vivió una vida perfecta, Él nunca pecó. Él no pudiese haber llevado nuestros pecados sobre sí mismo si Él hubiese pecado. Él solamente hubiera estado pagando el precio por las cosas malas que hubiera hecho. Un criminal no puede pagar el precio por otro criminal, él solo puede pagar por sus propios crímenes, pero Jesús nunca cometió crímenes, entonces Él podía pagarlo por nosotros. Y Él nos ofrece la oportunidad para arrepentirnos. Y eso es lo siguiente que Jesús dice en nuestro pasaje de la Escritura. Jesús dice que ahora que Él ha llevado sobre sí mismo nuestros pecados, para que el arrepentimiento y la remisión de pecados sea predicado en todo el mundo. El arrepentimiento, el evangelio, las buenas noticias deben ser predicadas. El primer mensaje que Jesús predicó en Mateo capítulo 4 es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó arrepentimiento y Jesús llama a sus seguidores el día de hoy a que prediquen el evangelio de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es pedirle a Dios que te perdone de tus pecados, es confesar tus pecados a Él, es reconocer que tú has hecho cosas malas. Pero el arrepentimiento también es apartarte de esas cosas. La palabra arrepentimiento literalmente significa cambiar de dirección, apartarse hacia una nueva dirección, cambiar tu mentalidad. Cuando vienes a Jesús en arrepentimiento, estás pidiendo perdón, pero también estás escogiendo vivir de una manera diferente. Estás en un camino, tal vez en el día de hoy estás en inmoralidad o estás viviendo en pecado.
Si vienes a Cristo en arrepentimiento y dices, Señor, perdóname por esos pecados que he estado cometiendo. Yo escojo apartarme de ellos, yo escojo vivir diferente, yo escojo seguirte y obedecerte. Arrepentimiento es apartarse del pecado. Tal vez tú estás viviendo en una religión falsa. Una religión que es contraria a las enseñanzas de Jesús. El arrepentimiento es reconocer tus fallas y apartarte de esa religión y comenzar a seguir a Jesús como el Señor de tu vida. Y para muchos, el hacer esto hay un precio que pagar. El arrepentimiento cuesta. Seguir a Jesús tiene un precio. Es difícil. Hay personas que te van a rechazar. Hay personas que van a ir en contra tuya. Pero Jesús dijo, si tú me sigues, tú tienes que tomar tu cruz. Tú tienes que negarte a ti mismo y seguirme. Y sí, pudiese ser difícil, pero a través del arrepentimiento, tú encontrarás vida eterna. Y vivirás con Dios por siempre. Vas a ser librado del juicio y de la ira de Dios. Tú puedes creer que Jesús hizo todo esto por ti. Tú puedes creer que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Pero eso no te salva. Hace un tiempo había un hombre que oraba, Señor, dame santidad y pureza, pero no me la des todavía. Porque él quería todavía vivir en sus pecados. Él quería continuar haciendo lo que él hacía. Él creía en Jesús, pero él no estaba dispuesto a apartarse del pecado. Si tú verdaderamente, realmente crees que Jesús hizo todo esto por ti, entonces te vas a arrepentir, te vas a apartar de tus pecados. No importa el costo, no importa el precio. Si tú crees que Jesús murió por ti, si tú crees que Él resucitó de entre los muertos, tú puedes apartarte del pecado hoy y vivir para Él. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que era necesario que Él padeciese y que resucitase de entre los muertos? Yo estoy aquí como alguien que pecó contra Dios. Yo estoy aquí hoy como alguien que merece la ira y el castigo del infierno. Pero yo estoy aquí como alguien que ha experimentado el perdón de Jesucristo. Porque yo sí creo que Él sufrió por mí y que Él resucitó por mí. Y yo me he arrepentido de mis pecados. Y Jesús ha transformado mi vida y Él puede hacer lo mismo con tu vida. Hoy tú puedes convertirte en una nueva persona. Tú puedes ser limpiado. Tus pecados pueden ser perdonados. Tú puedes tener una vida nueva, un nuevo comienzo hoy. Yo voy a invitarte a que vengas delante del Señor y digas, sí, Señor, yo verdaderamente creo que tú moriste por mí, que tú resucitaste de entre los muertos y me arrepiento de mis pecados, me aparto de mis pecados hoy y yo escojo seguirte a ti. No hay ninguna fórmula. Pero si tú vienes delante de Dios con sinceridad verdadera en tu corazón, Él te perdonará y Él te dará una nueva vida en Él. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te invitamos a visitar nuestra página web para obtener más información acerca de este ministerio o si tienes preguntas acerca de cómo crecer en tu relación con Cristo. Y recuerda, Dios te ama. Visita nuestra página web en es.cci.life. También puedes acceder a nuestro contenido enccitv.org. Campaña Internacional por Cristo, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado y alabando al Señor.